Damos la bienvenida a todas y todos y pasamos la presentación a nuestro director general, Gerardo Gutiérrez Ardoy. Muy bien, pues muchas gracias, Almudena. Y bueno, estoy en una oficina de prestaciones en el Ferrol, porque sabéis que el Servicio Público de Empleo Estatal tiene una red de 711 oficinas en la que atendemos de forma presencial en todo el territorio nacional. Somos la administración con más presencia territorial del país y bueno, pues se aprovechan las visitas que hacemos para darle las gracias a los compañeros y compañeras por su trabajo, y acabamos de hacerlo hace un momentito, pero no me quería perder la oportunidad de, bueno, pues de inaugurar, de poner en marcha esta nueva webinar en el marco del plan de acción del COE estatal que estamos haciendo durante este año 22, ¿no? Sabéis que los centros de orientación, emprendimiento, innovación, es una de las inversiones que tenemos en el plan de recuperación. Es una de las inversiones que estamos desarrollando con más ilusión, con la confianza además de que estamos creando una red física y virtual que se va a quedar y se va a mantener más allá de la permanencia de los fondos, y de que, porque como sabéis y conocéis, este proyecto de los 19 COEs, de los 19 centros, uno por comunidad autónoma, más el estatal, más otro en Ceuta y Melilla, bueno, pues tenemos para tenerlos en marcha entre unas cosas y otras hasta diciembre del año que viene. Y estos centros, como decimos, lógicamente se van a quedar, y sabemos que son el lugar de encuentro físico y virtual de toda la red de orientación laboral que hay en el país. Debemos ser capaces de visibilizar en esta red de centros, que tiene que estar en comunicación con su repositorio de buenas prácticas, con su intercambio en directo prácticamente de las innovaciones que se puedan ir estableciendo y desarrollando en el ámbito de la orientación, del apoyo, del acompañamiento personalizado, ¿no?, realizado por personal técnico en estos centros. Sabéis que estamos desarrollando también con fondos de recuperación un software que nos permita tener alineados en comunicaciones a todos los centros, y es otra oportunidad para visibilizar y potenciar esa red. Bueno, pues dentro de esta red, de la estatal, con el apoyo fundamentalmente de las dos almudenas, ¿no?, tanto Mazuelas como Jaspe, que están detrás de que todo esto salga adelante. Y hoy además tenemos el placer de que nos acompañe también Antonio de Luis, que sabéis que es el director gerente de FMAE, y Javier Miranda, que, bueno, pues es aparte de amigo, pero es un experto que yo personalmente he tenido la ocasión de conocer hace un tiempo, en este último tiempo que nos está tocando vivir en torno al reto de las políticas de empleo en el que estamos, y que es, bueno, pues, en materia tecnológica, ¿no? Si os parece, apagar el micrófono allí. Almudena, apagar el micrófono allí, anda. Bien. Decimos, Javier ha trabajado 31 años en Telefónica, ha desempeñado diferentes puestos tecnológicos, también de postventa. En los últimos 15 años en Telefónica también en la posición de gerente de nuevos modelos de aprendizaje y procesos, y en los últimos 4 años pues ha compaginado esta posición también con la de Global Process Owner de todo el mundo de formación de la empresa a nivel mundial, implantando el modelo SSFF de SAP de manera unificada en todo el proceso y modelo de formación. De octubre del 18 está en Digitales como consultor, se ha responsabilizándose en las áreas de educación, formación profesional para el empleo, nuevos modelos de empleo digital, prevención de riesgos laborales. Es miembro además titular, muy importante, de la estructura paritaria sectorial de economía e industria digital. Una paritaria que ha estado haciendo especialmente bueno, pues, esa labor de prospección, de detección de necesidades formativas y de propuestas para saber por dónde tenemos que ir en el mundo en el que estamos. Bien sabemos
que en el sector digital es uno de los ámbitos en el que de forma transversal en todas las actividades económicas se posiciona como una de las competencias que tenemos que tener para incorporarnos y para mantener el empleo. En Estados Unidos, en los últimos años, se está creando más empleo relacionado con la tecnología, más empleo en las empresas no tecnológicas que en las propias tecnológicas. Es muy importante también tenerlo en cuenta. Y en este momento en el que estamos reformando las políticas activas de empleo, sabéis que tenemos la ley de empleo en el Congreso, será aprobado en el Congreso a finales de año y en el Senado a primeros del año 23, por lo que tendremos en Boletín Oficial del Estado en el mes de febrero ya esta norma, en la que queremos posicionar a las políticas activas de empleo en el lugar en el que se merecen. Y esto no significa que vayamos a esperar a que esto esté publicado en el Boletín Oficial del Estado, sino que desde hace ya tiempo, y aprovechando sobre todo las inversiones del propio plan de recuperación y también una forma también flexible de usar los medios legales que tenemos ahora mismo, vamos sentando las bases de lo que queremos que sean estas políticas activas de empleo para que se mejore fundamentalmente la empleabilidad de las personas, que es por lo que queremos que nos midan a los servicios públicos de empleo. Bueno, yo sin más daría por inaugurada esta webinar y en el que pues durante unos minutos vais a poder compartir la experiencia directamente de Javier y luego compartir las ideas y dudas y observaciones que podáis tener y con seguridad, como todas las webinars anteriores, seguro que será de mucho éxito. Yo estaré unos minutos, pero luego tengo que continuar por aquí, que hay otra de las dos oficinas de empleo. Quiero visitar aquí otra oficina de empleo y vamos a aprovechar. Así es que un abrazo muy fuerte y adelante, tenéis la palabra allí en la sede del SEPE. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, bienvenidos a todos. Observamos ya por el chat la gran cantidad de personas de todo origen, oficinas de empleo de toda España, tanto de empleo como de prestaciones por desempleo y, toda la red EURES y otras personas que están participando y que hacen que estos webinarios sean un gran éxito. A efectos de organización del webinario, os pediríamos, por favor, que Javier Miranda va a realizar sus exposiciones y posteriormente, en un tiempo aproximado de 1 hora, y posteriormente puede atender las preguntas cuando abramos el chat, que será para la última media hora, de forma que durante 5 minutos podáis escribir vuestras cuestiones y daremos respuesta en la medida de las posibilidades atendiendo al horario establecido. Entonces, os pedimos, por favor, que ahora escuchemos las exposiciones y las experiencias de Javier Miranda y daremos 5 minutos para que podáis escribir aquellas cuestiones puntuales o dudas que os puedan surgir. Sin más, Javier, por nuestra parte, adelante y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy buenos días a todos. Nunca he tenido una audiencia como esta, tan numerosa. Así que quiero agradecer, no sé si se me oye bien, ¿no? Entiendo que sí, ¿no? No tengo que hacer nada. Muchas gracias a todos y espero que os sea útil y que os guste todo lo que os voy a contar. O sea, el objetivo es que yo os dé mucha más luz que seguramente que tenéis a lo que es este sector de la economía y la industria digital, este sector en el que nos movemos y que evidentemente pues está transformando toda la sociedad, ¿no? Y todo lo que significa una actividad económica. Hay una frase que ha dicho ahí Gerardo que es muy interesante, que es lo que está ocurriendo en la economía norteamericana. O sea, muchos de los puestos de trabajo que se están generando no se están generando en lo que podríamos considerar como empresas tecnológicas. Sin embargo, se están creando muchos puestos tecnológicos en empresas no tecnológicas. Esto quiere decir que la digitalización ya está formando parte de la cantidad de actividad económica que no tiene que ver directamente con el desarrollo de software o con la implantación de redes, etcétera, etcétera, sino que ya está alcanzando pues, grandes otros volúmenes de negocios muy, muy amplios, ¿no?
de las personas, ¿no? No sé si ven la presentación los intervinientes. Gracias. Y esto lo puedo pasar yo por aquí, ¿no? Con el ratoncillo. Entiendo. Un momentito. Ahora ya le puedo yo mover, ¿no? Bueno, lo primero que quería contaros es que definir un sector y en el sector en el que trabajamos, realmente esto se debe a una serie de claves. O sea, estos son los puntos clave que definen nuestro sector y por qué nosotros estamos en esto y para qué, cuáles son sus principales objetivos, ¿no? La transformación digital, como veis ahí, de las empresas en Europa presenta un enorme potencial de crecimiento, esto es indudable. Esto no hay nada más que consultar cualquier tipo de estadística, sea pública o privada, sea todas las que salen de la Unión Europea o las que realmente se realizan aquí en España, pero todos vemos que esta transformación digital, poco a poco, como he comentado ahora al principio, está haciéndose con todas las actividades económicas, con nuestros procesos tanto públicos como privados. O sea, yo estoy aquí en la mesa, a todo el mundo le veo con un móvil, todo el mundo tiene smartphones, ¿me entendéis? A pesar de que hemos venido aquí a escuchar cosas y tal y cual, pero todo el mundo está aquí, todo el mundo tiene tecnología, todo el mundo seguramente tiene aplicaciones informáticas, una aplicación de un banco o tiene alguna aplicación para pedir una cita previa sanitaria o tiene cualquier cosa de estas, ¿no? O sea, esto quiere decir que el potencial que ya existe, pero el potencial que vamos a vivir de aquí al 2025, de aquí al 2030, va a ser todavía mucho más acusado, mucho más intensivo. Y lo vais a ver luego más adelante cuando os explique todo el desarrollo tecnológico que están poniendo que están poniendo en marcha todas las empresas. Pero las tres claves que definen más o menos toda esta transformación digital son tres. O sea, el uso de servicios en la nube. O sea, esto es muy importante porque esto cambia la concepción que nosotros tenemos de los datos, de los procesos, de la propia información. O sea, la información va a llegar un momento que no la vamos a tener en nuestros dispositivos, es decir, no la vamos a tener en local, como se suele decir, no la vamos a tener en un dispositivo propio físico nuestro, sino que va a estar fuera de nosotros, en este caso, en este concepto, en esta tecnología que se está desarrollando a gran velocidad en Europa, en Estados Unidos, bueno, y en todo el mundo, en definitiva, que es esto que llamamos el cloud, ¿no? La nube. La nube no solo va a alojar datos, sino también va a procesar datos, va, ¿me entendéis?, a gestionar procesos. O sea, esto es muy importante lo que os digo, lo de gestionar procesos, porque la nube no será solo un repositorio, un sistema de almacenamiento, de alojamiento, sino que se dedicará también a dar órdenes a otros dispositivos. Esto es muy importante porque vamos hacia una nueva oleada de dispositivos tecnológicos seguramente más delgados, más, bueno, pues, con más capacidad, ¿me entendéis?, para que nosotros interactuemos con ellos, pero con menos capacidad de almacenamiento porque los vamos a llevar a la nube. El segundo gran elemento para definir esta transformación digital es el uso de herramientas ERP. He puesto ahí abajo una nota, por si alguien no sabía qué era esto del ERP, que es el Enterprise Resource Planning, y que, bueno, pues en otras palabras son todos estos sistemas de información que integran y gestionan muchos de los negocios y empresas, ¿no?, que están vinculados a operaciones, tanto de operación como de distribución. O sea, es una integración de la actividad económica, la producción, la distribución y todo lo que hay entre medias. Y todo eso ya lo hacen desarrollos de software muy sofisticados. Aquí aparecen ya conceptos que seguramente para muchos de vosotros son familiares. La inteligencia artificial, ¿me entendéis?, los algoritmos, toda esa capacidad de automatismos que van quitando bueno, pues, esa capacidad de trabajos manuales o más pesados y que lo van haciendo las máquinas, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese conjunto de uso de herramientas ERP también define claramente lo que es el potencial de crecimiento de la transformación digital. Y por último, y es yo creo que gran parte del foco de la sesión que tenemos hoy, es esta contratación de especialistas TIC. Es este elevado número de personas con conocimientos y capacidades tecnológicas que está demandando el mercado, que está demandando la sociedad, que está demandando en definitiva la economía. O sea, la economía ahora mismo es digital, dentro de 3 o 4 años todavía va a ser más digital, más tecnológica, y va a tener una continua demanda de estos especialistas, de personas que sean
capaces de poner en marcha todo esto. Ayer venía una noticia en el periódico que era bastante interesante, o sea, yo me quedé bastante impresionado, pero vamos, no me sorprende básicamente porque yo, bueno, dada la posición en la que estoy ahora, tengo a la orden del día todo esto, ¿no? O sea, el banco, el BBVA, ha contratado a 400 personas de un plumazo para Big Data, o sea, para especialistas en Big Data, en Data Builder, en Data Science y todo esto. Y ha metido en el banco a 400 directamente. O sea, los volúmenes en los que nos movemos en este sector son de esta magnitud, ¿no? O sea, las empresas van contratando en cientos, en miles, porque, como os he comentado, el crecimiento es bastante grande, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo, claro, de este sector nuestro, ¿no? O sea, dadas estas premisas, estos puntos claves que hemos visto, bueno, pues como veis ahí, es encontrar nuevas formas de conectar, de relacionar a organizaciones, personas, activos físicos, procesos, etcétera, etcétera. Es entrar en otro modelo de hacer economía, en otro modelo de hacer sociedad, en otro modelo de relacionar a todas las personas, ¿no? O sea, negocios, mercados, como veis ahí, es otra forma de hacer las cosas, ¿no? Si yo me fuera a la época del ferrocarril, pues claro, evidentemente el modelo que había allí era otro. O sea, el carbón, las redes ferroviarias, todo lo que se movía en torno a las redes ferroviarias, etcétera, el transporte, la importancia que tenía de llevar lo que se producía en un sitio, llevarlo a otro, etcétera. Ahora estamos en un momento muy parecido a ese, nada más que con otro tipo de tecnologías. Y además con tecnologías que van muy rápidas. Y además me voy a parar en el tercer factor, que para mí es el más importante, la contratación de especialistas TIC. Ahora el talento está elevado a la enésima potencia, porque a la gente se le pide que trabaje mucho en equipo. O sea, todos los problemas son muy complejos. Como vosotros os podéis imaginar, desarrollar cualquier tipo de software o cualquier tipo de solución informática es un tema muy complejo, pero la ventaja que hay es que todas las personas trabajan ahora en equipo. O sea, no hay nadie que sobresalga muy por encima de otros, por así decir. O sea, todo lleva el sello de grandes equipos, además equipos multidisciplinares, equipos heterogéneos. Por eso defendí y siempre he defendido, o sea, esa capacidad que tenemos que tener en España de saber más de un idioma, porque la tecnología y todo esto implica que tú tengas un conocimiento, porque vas a estar, un conocimiento del inglés en este caso, pues porque vas a estar relacionado con otra gente, te guste o no. Trabajar en este sector implica estar relacionado con otras muchas personas, ¿no? Y bueno, y como objetivo, claro, pues es satisfacer las necesidades emergentes. O sea, aquí están surgiendo continuamente necesidades de todo tipo, de los ciudadanos, de los clientes, etcétera, etcétera. Esto es una visión muy empresarial, evidentemente, ¿no? O sea, porque veis ahí que clientes, ciudadanos, etcétera. Pero realmente, cuando ponemos ahí necesidades emergentes, es que esto está a la orden del día. O sea, y esto está bien, porque esto responde a demandas continuas de los ciudadanos, de las personas. O sea, lo que antes decíamos, no, yo tenía que hacer una cola para pedir cita en no sé dónde, pues ahora resulta que no tengo que hacer ninguna cola, lo puedo hacer desde mi móvil. Y eso es una necesidad que ha salido emergente, ¿me entendéis? Y que rápidamente se intenta poner una solución, ¿no? Yo he vivido directamente un caso muy, muy claro, ¿no? Que tiene que ver con vosotros, cuando estaba hablando, bueno, cómo estáis repartidos, ¿no? Las prestaciones por desempleo, toda la atención que tenéis en las oficinas y tal. He vivido un caso muy directo de una persona que necesitaba una información vuestra y fue a una oficina vuestra de empleo y le atendieron divinamente. O sea, me dijo, joder, me han atendido pues, de la hostia de bien. O sea, estoy súper contenta. He venido súper contenta, ¿no? Pero además me han contado cómo lo puedo hacer yo todo desde mi casa. ¿Me entiendes? Dice, además me han dicho cómo puedo aprovechar toda la tecnología para no tener que molestarme y venir aquí, sino que yo poder, ¿me entendéis? O sea, hacerlo todo desde mi ordenador. Y estaba encantada, o sea, ¿lo veis? O sea, necesidades, todas esas necesidades que van emergiendo. Y la gente, además, le estamos dando esa capacidad de gestionar cada vez mejor su tiempo, porque una de las grandes ventajas que tiene la digitalización, precisamente, es que la gente tenga más tiempo para hacer más cosas, otro tipo de cosas. O sea, vamos hacia una sociedad donde se va a combinar mucho el ocio, ¿me entendéis?, con el trabajo. El trabajo y el ocio van a ser un binomio que no es que sean compatibles o no, sino que van a ser la misma cosa.
¿me entiendes?, reproduciendo una a la otra. O sea, mucha gente va a trabajar en el sector del ocio porque va a tener que retroalimentar a toda la actividad económica de un país, y esto es así, ¿no? Entonces, una de las grandes, por así decir, herramientas que nosotros tenemos en este sector es la estructura paritaria sectorial. La estructura paritaria sectorial nuestra, como sabéis, está, bueno, pues está dentro de todo lo que es Fundae, y lo que pasa es que somos muy activos. Nosotros hacemos una planificación anual. En esa planificación anual nos vamos planteando pues, una serie de objetivos, una serie de retos, y nos dividimos el trabajo. Yo quería hacer este apunte por dar un reconocimiento a todas las personas que trabajan en esta estructura paritaria, más todo el equipo, en este caso de Fundae, el equipo técnico que pone a disposición para que está aquí el director. Yo no sabía que iba a estar, pero lo iba a decir de todas maneras, porque yo solo digo las cosas que siento, ¿me entendéis? Y así lo digo, ¿no? Y bueno, esto es más que una herramienta. Esto, cuando realmente funciona, se convierte claramente en un gran impulsor de iniciativas y en un gran desarrollador de ideas. O sea, a mí me gustaría que la estructura paritaria nuestra quedara como eso, ¿no? O sea, no como personas que vamos allí a reunirnos, sino como un grupo de trabajo bien cohesionado que realmente lo que intenta es, primero, creer firmemente en la concertación social, porque esto es un tema de escuchar mucho, negociar, tener una posición muy activa en todo el proceso, pero además generar cosas. O sea, todo lo que os he contado de la primera diapositiva es muy importante. O sea, necesidades emergentes, la necesidad del talento que está empujando continuamente este desarrollo tecnológico, unas tecnologías que necesitan continuamente que se les esté retroalimentando con nuevo talento. Todo eso forma parte de lo que es nuestra estructura paritaria sectorial, ¿no? Y nos dividimos en grupos de trabajo. O sea, esto es una pequeña reseña que he querido hacer. O sea, tenemos 5 grupos de trabajo, como veis ahí. Una de que hace propuestas continuas sobre el marco regulatorio, otra que se dedica a hacer proyectos e iniciativas de formación. Esta la llevo yo concretamente. Yo soy el que miro cómo está el mercado y su tendencia e intento, pues eso, generar nuevas iniciativas y nuevos proyectos de formación. Hay otra que se dedica al modelo de recogida de necesidades formativas. Ahora vais a ver cosas que se han hecho aquí, que creo que son bastante importantes. Tuvimos bueno, la buena aceptación por parte también de Fundae de que nos financió un proyecto dedicado a la recogida de necesidades formativas, a un modelo de recogida de necesidades formativas, del cual salió una radiografía del sector espectacular, pero espectacular. O sea, una recogida de datos a través de Big Data, a través de entrevistas directas a trabajadores, a empresarios, a pymes, y ha salido una radiografía espectacular del sector, donde podemos ver multitud de cosas. Hay otro grupo que se dedica al plan de referencia sectorial y hay otro grupo que se dedica a todo el tema de la comunicación y la información, ¿no? Como sabéis, seguramente muchos de vosotros sabéis que hemos estado en Zaragoza contando todo lo que hacemos en nuestra paritaria, pero nuestra paritaria no pierde el foco de lo que hemos visto al principio, ¿no? De que estamos en un sector muy dinámico, estamos en un sector que lo quiere todo ya, que tiene una necesidad imperiosa, pero tiene una necesidad imperiosa porque la propia transformación le lleva a ello, le lleva a imprimir ese tipo de tiempos tan vertiginosos, ¿no? Y quería traeros realmente una demostración, o sea, porque por decir, bueno, todo lo que está hablando aquí Javier pues puede ser verdad, puede ser mentira o puede ser regular, ¿no? Y quería contaros simplemente, bueno, estas cinco señales, pero realmente hay muchas, ¿eh? O sea, esto os ponéis a buscar un poco, yo busqué un poco en Statista, pero podéis buscar en un montón de fuentes de la Unión Europea, de la OCDE, bueno, las fuentes que queráis, hay muchísimas. Yo he traído, a ver, una de las cosas más interesantes de los tiempos en que vivimos son los datos, o sea, los datos que están a merced de todos, por así decir. O sea, cualquiera que tenga una conectividad y un dispositivo, sea un portátil, un smartphone, un ordenador, lo que sea, teclea en Google cualquier cosa y le aparecen multitud de datos, multitud de fuentes y multitud de historias, ¿no? El tema a lo mejor es saber buscar o saber lo que uno quiere buscar, pero a partir de ahí uno puede encontrar absolutamente de todo, ¿no?
fijaros cómo va esto de la transformación digital. O sea, el primer gráfico por arriba, listos para explorar en nuevas realidades. O sea, la realidad virtual aumentada e inmersiva, esto que llaman el metaverso, que en realidad es una conjunción de estas tres tecnologías. Estas son tres tecnologías que llevan un tiempo ya entre nosotros, ¿eh? O sea, no son de ahora. Lo que pasa que, claro, no es fácil poner las tres en un mismo contenedor, no es fácil que las tres funcionen a la vez, más que nada porque necesitan de una conectividad muy potente. O sea, estamos hablando de 1 gigabyte por segundo, de 2 gigabytes por segundo, ¿entendéis? Para que cualquiera pueda realmente tener una experiencia muy, muy buena de realidad virtual aumentada e inmersiva, de todo a la vez, ¿no? Que es lo que propone el metaverso, en definitiva. Pero fijaros el crecimiento que hay de realidad virtual hasta 2027, ¿no? Y de realidad aumentada. O sea, la realidad aumentada, que en estos años 2020, 2021 y 2022 apenas significaba nada, a partir del 23 empieza a crecer y bueno, y hasta el 2027 una locura. El tema de la realidad aumentada, se utiliza muchísimo, muchísimo en marketing, en todo el tema de publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Paso al siguiente gráfico. Fijaros la industria de los centros de datos, ¿no? Los famosos centros de procesos de datos o CPDs. España ya estamos ahí, ¿no? Aunque estamos ahí al final de todos esos, pero ya estamos. ¿Me entendéis? O sea, en noviembre de 2022, pues el número de centros de proceso de datos ya eran 124. Un número nada desdeñable. Y se siguen construyendo, ¿vale? Se siguen construyendo porque gran parte... España somos unos campeones en infraestructuras. Ahora lo veréis ahí en otro gráfico. Somos ahí muy buenos en infraestructuras de telecomunicaciones, pero nos faltaba esta pieza. Nos faltaba la capacidad para procesar todo lo que estamos generando los usuarios. Y no solo nosotros, sino los de fuera. Porque se han dado cuenta que nuestro país se puede convertir en un hub de interconexión de datos a nivel mundial. O sea, tenemos una gran conexión por cables submarinos, esto es muy importante, que nos conecta con África, que nos conecta con toda Latinoamérica, que nos conecta con parte del Mediterráneo europeo. O sea, esto es muy importante, porque gran parte de todos estos, iba a decir terabytes y petabytes, ahora ya, ayer venía en la prensa que ya los científicos y los tecnólogos están utilizando otras medidas por los grandes volúmenes de datos que se están gestionando, ¿no? Pero todos estos grandes volúmenes de datos necesitan donde se procesen. O sea, yo cada vez, por ejemplo, que abro Netflix o Disney Channel o una cosa de estas, esto está en algún sitio. Esto está en un centro de proceso de datos. Y ese centro de proceso de datos tiene todos mis datos, tiene todas las películas que he visto, me va a recomendar. O sea, hace casi en tiempo real lo que llamamos latencia, ¿vale? La latencia que no notamos, o sea, que es de milisegundos, ¿me entendéis? O sea, hace que yo pueda disfrutar, en este caso, de una plataforma de streaming y pueda ver una serie espectacular, ¿no? O cosas así, ¿no? O sea, esto es lo que hacen los centros de proceso de datos, ¿no? Aparte de garantizar, bueno, pues todos los servicios, muchos servicios que las administraciones públicas ahora mismo están dando, ¿me entendéis?, a los ciudadanos, etcétera, etcétera. A ver, no sé si llegaremos algún día a alcanzar el nivel que tienen los norteamericanos, ¿no? Que como veis ahí superan los 2.000 centros de proceso de datos. Pero sí que estoy convencido que vamos a estar en ese nivel entre el Reino Unido y Alemania, al ritmo que va esto, ¿no? Y al ritmo de inversiones que se están poniendo en marcha, ¿no? No sé si conocéis o no, pero Fundae también ha puesto en marcha un gran proyecto del Centro de Proceso de Datos para formar a especialistas en estas tecnologías que se mueven dentro de los procesos de datos, fundamentalmente electricidad, o sea, gestión energética, gestión de la climatización, soporte a cliente, etcétera, etcétera. Todo esto es muy importante porque esto significa que estamos jugando con anticipación. Lo mejor, mira, la clave que existe en la formación y en la tecnología es la anticipación. Anticiparnos a lo que vaya a ocurrir para que cuando ocurra ya tenemos a gente preparada para hacer cosas. ¿Vale? Paso al gráfico que hay aquí. Fijaros el pago por móvil. El pago por móvil es algo espectacular. O sea, estamos hablando en millones. O sea, 1,6 billones en Alipay, ¿no? En Amazon, en Apple Pay, fijaros, 808 mil millones. O sea, es una auténtica barbaridad todo el dinero que se mueve y que estamos pagando a través de los móviles. O sea,
Lo que os comentaba en cuanto a las infraestructuras en España, ¿no? O sea, continúa el despliegue de la fibra óptica en el mundo, pero fijaros España qué bien está. O sea, estamos el tercero. O sea, está Corea, está Japón. Estos dos países del sudeste asiático son los campeones mundiales en estas cosas. Llevan mucho tiempo haciéndolo y son bastante buenos, pero España somos los terceros en despliegue de fibra óptica. O sea, tenemos un país realmente conectado, muy conectado. ¿Me entendéis? Muy, muy conectado y además con una conectividad muy alta, como se puede comprobar. Y por último, este último gráfico que veis, o sea, el ascenso de los robots, fijaros también en millones cómo está subiendo todo esto, ¿no? O sea, son datos hasta el 2021, pero es una auténtica barbaridad todo el stock de robots que se están fabricando para dar servicio a otros procesos industriales, a otros procesos de la administración, etcétera, etcétera. No sé si conocéis el mundo de los robots o no, porque esto es algo muy interesante. Hay robots que es desde los más baratos a los más caros, ¿no? Los más baratos, que lo único que pueden hacer son actividades predictivas y repetitivas, que son los famosos RPAs, que esto habrá que hacer planes de formación también y de empleo, porque tenemos muy pocos programadores de RPAs y esto es algo que está demandando mucho la economía, el mercado, la industria. Los RPAs son muy baratos, cuestan como unos 40 o 45.000 euros, ¿vale? Hasta los más sofisticados. Los más sofisticados estamos hablando de los que son capaces de aplicar el machine learning, el deep learning, ¿me entendéis? La interpretación del lenguaje, la interpretación cognitiva, ¿me entendéis? Aplicar un conocimiento concreto a determinados contextos. Esos son carísimos, estamos hablando de millones, pero esos ya... Hay grandes bancos de este país que tienen ese tipo de robots, ese tipo de inteligencia artificial, para entendernos, ¿no? Hay toda una gama ya de robots, como el que va a comprarse unos pantalones. Ya hay toda una gama de pantalones, pues aquí ya hay toda una gama de robots, ¿no? Bueno, entiendo, no sé si es con el ratón o con esto. Con esto, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que siempre nos ha preocupado es saber, bueno, pero realmente ¿cuántas vacantes tenemos en este sector? O sea, ¿cuál es el movimiento laboral, por así decir, que hay en este sector? O sea, ¿cuánta gente falta para estar desarrollando todo esto que os he contado, todas estas tecnologías, aprovechar todas estas oportunidades que tenemos de estas infraestructuras tecnológicas, etcétera, etcétera? Como os he comentado antes, a nosotros nos financiaron un proyecto muy importante, ¿no? Hubo una licitación, salió una empresa y la pusieron, bueno, pues la pusieron para que nosotros le diéramos órdenes a esta empresa de qué era lo que queríamos. Y esta empresa pues, nos dio diferentes fotografías de qué era lo que estaba pasando, ¿me entendéis?, en nuestro sector. Pero claro, también lo comparábamos con qué estaban haciendo otros. En este caso, os he traído el informe que presenta Infojobs junto con la Escuela esta de Negocios de SADE de 2020, ¿vale? Donde ya dice que, como veis ahí, que el 11% de todas las vacantes que se han producido en este año en España ya pertenecen a este sector de la informática y las telecomunicaciones. Estamos hablando de 2020, ¿vale? Y estábamos en pandemia, además. O sea, estábamos hablando ya de un momento bastante complejo. Pero fijaros todo lo que se lleva la programación, o sea, lo que nosotros llamamos todo el tema de desarrollo de software, donde realmente están todos estos lenguajes de programación, que seguramente todos vosotros habéis oído hablar de esto, ¿no? El famoso Python, Java, etcétera, etcétera, todo esto, ¿no? Fijaros que estaban hablando de ese dato, ¿no? Pero bueno, no sé, esperar un momento. ¿Dónde le tengo que dar? ¿Le doy al ratón mejor? Aquí, ¿no? No, pero no sé cómo se da para atrás. Aquí. Con la flecha hacia atrás. Ahí. Es que no sé si era esta. Aquí. Y ahora le doy aquí, ¿no? Siguiente. Vale. Entonces, claro, si uno entra ya más en detalle y empieza a navegar por esto ya, este gráfico ya pertenece al estudio que a nosotros nos hizo la empresa esta que ganó la licitación para la estructura paritaria sectorial. Ahí hay claramente lo que está necesitando nuestro sector. Como veis, la palma se lo está llevando los programadores, como veis ahí todos los analistas y diseñadores de software, etcétera, etcétera. Todo esto, fijaros, representa más de un 28% de lo que serían todos los puestos de trabajo
que se están demandando, ¿no? que se están demandando. Luego hay una miriada hemos puesto los códigos seguramente que muchos de vosotros que estáis ahora mismo en este webinar y todo esto, pues entendéis este lenguaje con estos códigos y todo esto, ¿no? Pero veis claramente que la palma se lo lleva todo ese desarrollo de software, todo ese desarrollo de programas, etc. Esto tiene mucho que ver con la globalización de la economía, porque mucha de esta gente trabaja en grandes multinacionales. O sea, y como he dicho antes, los programas, los desarrollos de software, se hacen una parte en España, o a lo mejor te toca hacer una parte. Por ejemplo, el front-end. Por ejemplo, seguramente muchos habéis oído hablar de esto, la experiencia de usuario. O, por ejemplo, te toca hacer la relación con el CPD. O, por ejemplo, te toca hacer la securización del programa, la ciberseguridad. O, por ejemplo, ¿entendéis? O sea, todo eso forma parte del desarrollo de una aplicación. Entonces, es donde más profesionales se necesitan. Por eso, como veis, se comen casi, pues bueno, como veis ahí, más de un 28% de lo que serían las nuevas estas, con el ratón. Ahora, pero claro, uno de los datos más importantes que a nosotros siempre nos ha dejado bastante fríos con todo esto es el sesgo tan grande que tiene este sector, ¿no? Por un lado, 3 de cada 4 trabajadores, como veis ahí, del sector tienen un perfil tecnológico o tienen procedencia de formación académica tecnológica, es decir, o bien de la formación profesional de grado superior de las familias profesionales relacionadas con estas tecnologías, o sea, de telecomunicaciones, informática, electrónica, etcétera, todo esto, ¿no? O, ¿me entendéis?, son grados universitarios, o sea, grados que tienen que ver también con todo esto, telecomunicaciones, informática, etcétera, toda esta historia. Y eso es un problema, eso también es un problema. Y creo que está cambiando, ¿me entendéis? Porque realmente para programar no hace falta ser ingeniero de informática, o graduado superior de formación profesional, porque programar es un lenguaje. Es como el que aprende francés o aprende mandarín. O sea, tampoco es un problema, ¿me entendéis?, de que vaya a ser algo complejo para nuestra mente, porque es un lenguaje. Y se dice, ¿no?, lenguaje de programación. Es un lenguaje donde yo no voy a hablar con otra persona, lo que voy a hablar es con una máquina. O sea, yo le tengo que dar instrucciones a una máquina con ese lenguaje adecuado para que la máquina haga cosas. Entonces, con la formación adecuada, a mucha gente se le podría meter en todo esto. Pero claro, esta formación no puede ser algo básico. O sea, la gente se tiene que ir introduciendo poco a poco en esto hasta alcanzar niveles óptimos que les garanticen trabajos, evidentemente, ¿vale? Porque convertirte en un especialista de programación, en un especialista, como hemos visto anteriormente, dedicado al desarrollo de software y todo esto, pues implica un tiempo, implica estudiar, implica practicar, implica hacer laboratorio, mucho laboratorio, ¿me entendéis? Y luego, un dato que yo hablo mucho en la paritaria, en nuestra estructura paritaria, y que a mí me preocupa muchísimo, es este sesgo de género que tenemos, ¿no? O sea, como veis, en nuestro sector está ocupado literalmente por hombres, o sea, las mujeres es algo testimonial. Aquí hay que ponerle un foco abrumador, pero ir aguas abajo. O sea, no nos podemos, cuando una persona ya tiene 18 años o 19 o 17, llevarnos las manos a la cabeza. O sea, esto hay que trabajarlo a edades muy tempranas, o sea, para que todo el mundo en las aulas, cuando está aprendiendo en esas edades tan tempranas, aprenda estas tecnologías, las vea, tenga experiencias, tenga referentes, sepan para lo que valen, sepan para lo que no valen, o sea, es decir, llevar esto a las aulas. O sea, no hay otra manera de hacerlo, ¿no? O sea, es muy fuerte este dato que vemos ahí porque nos estamos perdiendo más del 50% de todo el talento de la población en España, ¿no? O sea, si hay, ¿me entendéis?, una parte de la población que son las mujeres que tienen una presencia tan mínima en este mercado, o sea, en este sector tecnológico, pues es un problema porque estás perdiendo una gran capacidad de talento, ¿no?, a la hora de poder hacer cosas. Esto, voy muy rápido porque creo que me estoy comiendo el tiempo, pero me parece muy interesante y estoy muy a gusto contándoos esto, ¿no? Esto para que veáis el efecto de la pandemia que yo quería comentaros, ¿no? La evolución en los últimos 10 años de este tipo de contratos, de estos dos perfiles.
En el primer caso, fijaros, programadores informáticos, durante la pandemia cayó. Bueno, podemos ver, cayó de una manera acusada y tal, pero rápidamente recuperó el nivel hasta los 40.000 otra vez, ¿me entendéis? O sea, esto es un sector afectado como todos durante la pandemia, etcétera, etcétera, pero rápidamente recuperó. Y en el caso, fijaros, de asistencia al usuario, pues la caída también es acusada, bueno, menos acusada, ahí se pierden una serie de puestos de trabajo, pero rápidamente vuelve otra vez. Este puesto de técnicos de asistencia al usuario, esto es importantísimo, esto es la gran apuesta que tiene que realizar España, ¿no? Yo estoy haciendo un proyecto sobre la España vaciada y queríamos hacer más o menos como hacía Edison, ¿no? O sea, una técnica de laboratorio y mirar lo que ocurre, ¿no? O sea, mirar lo que está pasando. O sea, sabéis que Edison hizo miles de bombillas hasta que dio con la bombilla que a él realmente le parecía que eso ya era una bombilla y no era otra cosa. Pues nosotros estamos haciendo lo mismo y hemos cogido dos provincias concretamente y estamos viendo por qué tienen unos índices de despoblación tan acusados y de aquí al 2029 todavía más. O sea, todavía se van a despoblar todavía muchísimo más, ¿no? Y entonces, claro, es muy curioso que cuando, claro, lo cruzas con el género, la generación, o sea, la edad, el territorio donde viven, o sea, las posibilidades que tienen, etcétera, etcétera, todo esto, la educación que tiene la gente, las capacidades para formarse, etcétera. Cuando lo cruzas con todo eso y todo, pues claro, te das cuenta que la gente cuando tiene una ayuda o tiene un soporte, como veis, un técnico de asistencia al usuario, cuando alguien te está asistiendo, cuando alguien te está ayudando, cuando alguien te está dando un empujón para meterte en todo esto que hemos hablado desde el principio, ¿no? Volver al principio, a la digitalización. Es que los bancos han quitado muchas sucursales. Es que la gente no tiene dónde ir no sé si me entendéis, a sacar dinero. Si tú vives en determinados lugares, tienes que esperar a que llegue un autocar allí con un señor para que te dé dinero o cosas así. Entonces, cuando eso lo pasamos, ¿me entiendes?, a personas ya de edades avanzadas y tal y cual, con complejidades para utilizar móviles, etcétera, etcétera, si le pusiéramos una asistencia continua para que se hicieran con los mandos de todo esto, la cosa cambiaría. Y de hecho hay provincias, hay alguna provincia en Castilla-La Mancha, otras hay por Galicia, etcétera, donde están apostando por esto, o sea, por técnicos de asistencia al usuario, que además los sitúan incluso de manera presencial en los pueblos y todo esto, para ayudar a la gente a subirse a esto de la digitalización. Por eso os comento que esta es una de las profesiones que más va a ir subiendo, ¿no? Es una pena que solo tengamos datos hasta 2021, no tengamos un avance del 2022, pero bueno. Bueno, la última medida que tenemos de las vacantes y que está relacionada evidentemente con el estudio que nosotros encargamos que el proyecto que financiamos a través de Fundae con esta empresa, ya nos dan unas 120.000, o sea, han bajado, como veis ahí, en un número importante. Bueno, esto, como veis, se debe también al efecto de la pandemia, sin duda alguna, pero fijaros, yo sí que me gustaría que os fijarais cuáles son las profesiones realmente que están tirando de todo el tren, ¿no? de toda la locomotora. ¿Cuál es la locomotora de todo esto, ¿no? Y que tiene que ver mucho con lo que llevamos viendo desde el principio. En desarrollo de software, fijaros, 40.000, o sea, ahí se mantiene, ahí siguen tirando con fuerza, que en España todavía hay un gran hueco y hay muchos profesionales y hay todavía mucha necesidad de que haya gente programando, desarrollando, etcétera, etcétera, y todo esto. Pero fijaros, sistemas, hardware y CPD. Aquí ya aparece toda esta historia de los CPDs. Aquí ya aparece todo esto como, oye, estamos haciendo muchas inversiones, nuevas infraestructuras, nuevos edificios dedicados a esto y tal, y aquí ya aparece todo esto dedicado a lo que es la parte física, ¿no? Los cables, el hardware, las canalizaciones, los centros de proceso de datos. O sea, aquí viene todos los temas de despliegue de red, muy importante. Todos los temas del despliegue de red, ¿me entendéis? O sea, yo también tuve la oportunidad con la gente del SEPE, con Fundae, bueno, se puso en marcha y con el Centro de Referencia Nacional de Getafe se puso en marcha el aula de 5G.
Este fin de semana nos llegó un reconocimiento de este aula de 5G porque está siendo un éxito entre los profesores. O sea, y esto es lo importante. O sea, porque uno de los dramas al que nos enfrentamos es a la falta de profesores. Pero fijaros, al haber trabajado con tanta anticipación, lo que estamos generando es algo que yo siempre digo en formación. Lo que hay que generar es el ecosistema de aprendizaje. Si no tenemos profesores, vayamos a formar profesores. Claro, allí en el CRN de Getafe fue la clave, lo vieron claro, ¿no? O sea, dijeron, no, primero hay que tener una capa de profesores si queremos que esto se expanda. Y claro, esto va a ser un éxito al final. Ese aula va a tener un montón de reconocimientos y un montón de cosas, porque aparte de que se hacen muy bien allí las cosas en Getafe, hemos dado con la clave de formar, de crear ese ecosistema de aprendizaje, ¿no? Pero luego fijaros la importancia que empieza a surgir de la ciberseguridad, ¿no? O sea, vivimos en un mundo, bueno, muy complejo. O sea, no sé si alguno está dado de alta en el Twitter a la Policía Nacional, a la Dirección General de la Guardia Civil, Ministerio de Defensa y tal. Bueno, hoy de la Dirección General de la Policía venía un mensaje, cuidado con este ransomware, ¿no? O sea, cuidado con esto, que disfrazados como si fueran de correos, del servicio de correos, os van a intentar robar los datos. Esto es un problema. O sea, Internet es algo maravilloso, es uno de los inventos de la humanidad más impresionantes que hay, o sea, porque es algo donde los países democráticos y que tenemos libertad, pues podemos hacer absolutamente de todo, a conectar con personas, a tal o cual, pero claro, hay un porcentaje de individuos que son malos y que son muy malos y evidentemente están pensando en cómo hacer el mal a los demás a través de estas tecnologías. Y esto ha crecido y ha crecido bastante también. Por eso es esta necesidad de tener en España una gran capa de profesionales dedicados a esto, que paren todo esto, ¿no? Fijaros la tendencia, esto es vuestro, esto es de aquí del SEPE, ¿no? La tendencia de las profesiones con los códigos que muchos de vosotros manejáis. O sea, lo que se mantiene, lo que baja, lo que sube. Bueno, pues la tónica muy clara, ¿me entendéis?, de analistas de sistemas, desarrolladores de software, lo vuelvo a repetir, ¿no? Aquí hay algo muy importante, ¿veis? Analistas, programadores, diseñadores web, multimedia, etcétera, etcétera. Alguien tiene que dibujar todo el metaverso y toda esta historia. O sea, esto no lo puede hacer... O sea, aquí va a haber mucha gente de grafismo, de arte, porque cualquier escenario no lo puede hacer cualquiera. O sea, dibujar todo este tipo de escenarios realistas, etcétera, etcétera, los tiene que dibujar gente muy concreta y gente con capacidades artísticas. O sea, no es lo mismo entrar en un escenario tipo Minecraft. Yo he visto metaversos tipo Minecraft. Todo el mundo sabe lo que es Minecraft, entiendo, no tengo que dar muchas explicaciones, ¿no? Entonces, claro, eso no es un escenario, bueno, para jugar, ya está, pero no es un escenario que te llame mucho la atención. Ahora, si entras en un escenario como algunos jugadores, ¿me entiendes?, de juegos donde hay unos escenarios impresionantes, que es que ya parecen real, ¿no? Call of Duty, por ejemplo. No sé si alguien de aquí ha jugado al Call of Duty o no, o sea... es que es algo impresionante, pero detrás de eso hay verdaderos artistas, dibujantes, etcétera, que han sido capaces de dibujar todo eso, ¿me entendéis? Horas y horas de trabajo y han puesto en marcha todo eso, ¿no? O sea, que ahí hay profesiones que vamos a ver que van a ir muy, muy adelante y muy por arriba, y otras se van cayendo porque cada vez hay más automatismos y más programación. No sé dónde darle. ¿Le doy aquí? Lo puedes pasar tú porque a mí se me queda congelado. Gracias. Bueno, no sé cuánto me queda, pero voy a acelerar porque no quiero comerme el tiempo. Mirad, ¿por qué ocurre todo esto? Esto tiene una estrategia muy clara, ¿vale? Y esto las grandes multinacionales en España, y afortunadamente también tenemos multinacionales en España, que son españolas, ¿no? Como Telefónica y otras cuantas, ¿no? Pero todas ellas responden a una estrategia que es bastante clara, ¿no? Y lo que están acelerando es el ritmo de la digitalización de la sociedad y la economía. Y para ello tienen que conjuntar estos 4 elementos que veis ahí. Tienen que conjuntar los elementos o las tecnologías habilitantes, las habilitadoras, las de desarrollo, que es esto que hemos estado viendo de software, etcétera, la generación de nuevos productos y servicios que correrán con estas nuevas facilidades que dé desarrollo y que permitirán todas las tecnologías habilitadoras. Y a todo esto
hay que dotarlo de una seguridad, de unas garantías hacia los ciudadanos, hacia las personas, ¿vale? Porque nosotros tenemos una suerte de vivir en Europa. Si nosotros viviéramos en otras regiones del mundo, por ejemplo, nuestros datos no se tratarían igual. Aquí en Europa, y España, como forma parte de Europa, por la protección que tenemos de nuestra información y de nuestros datos, pues es muy exigente, muy exigente. Por eso, sobre todo, aquí se habla mucho de ciberseguridad, mucho de blockchain. O sea, las empresas no pueden sacar cualquier producto o servicio que vaya a ser inseguro o que no tenga garantías, ¿me entiendes?, de confidencialidad, de intimidad para los usuarios finales. Esto es importantísimo. Pero esto es como un círculo virtuoso. Y voy a empezar por aquí, por mi izquierda, que no sé si vosotros también es vuestra izquierda, pero es mi izquierda. Estas tecnologías habilitantes, como veis, estas redes de alta capacidad y el edge computing, junto con las redes móviles estas de 5G y 6G, que ya se está hablando de 6G, o sea, todo esto es lo que permite que nosotros desde cualquier sitio y cualquier lugar podamos hacer cosas que antes no hacíamos. Pero ahora vamos a hacer cosas inimaginables, cosas que ahora no nos imaginamos, como por ejemplo ver la tele sin tele, por ejemplo. Esta es una de las cosas más maravillosas que ya quieren poner en marcha. O sea, simplemente con tus gafitas y con tu teléfono móvil. O, no sé, me lo lleva al mundo de la formación, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, yo recuerdo que Antonio y yo nos subimos a un molino de viento, ¿me entendéis?, de estos que producen energía eléctrica, y aquello era una sensación tan real que era, bueno, hasta el corazón se te disparaban las pulsaciones, porque te daba la sensación de vértigo. O sea, tú tenías claro que no estabas subido en un molino de viento porque estabas en una habitación, sin embargo, el software, la conectividad, o sea, todo eran capaz de engañar a tu mente, a tu organismo. Y te creías realmente que estabas allí metido en un molino de viento, ¿no? O sea, tela marinera. Entonces, esto va a cambiar mucho. No sé si algunos conocéis el concepto este de edge computing o no. Esto es muy interesante porque esto está cambiando el mundo también. El edge computing es llevarte la capacidad de procesamiento lo más cerca del dispositivo del usuario o del cliente. O sea, es decir, no vamos a llevar toda la carga del procesamiento a los CPDs, sino que vamos a poner micro CPDs o CPDs más pequeñitos entre los CPDs grandes, ¿me entiendes?, y el usuario final. Vamos a llevar una parte del procesamiento, la más sencilla, la más fácil, la vamos a poner en puntos intermedios, de tal manera, ¿me entendéis?, que todo vaya más rápido y más deprisa. ¿Vale? O sea, yo voy a mandar una instancia, una solicitud. Entonces, como voy a tener un CPD o un micro CPD más pequeñito, la capacidad de respuesta va a ser más rápida. Y eso lo están poniendo todos en marcha, ¿vale? ¿Qué tenemos más habilitante? Bueno, pues el cloud computing. Claro, esto es una tecnología que va a hacer que, o sea, aligerar los dispositivos, hacer que todas las cosas, ¿me entendéis?, vayan mucho más deprisa de lo que ahora van, que esto es muy importante. Tener grandes volúmenes de procesamiento inimaginables, ¿me entendéis?, en la red, en estos centros de proceso de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Y los CPDs. Los CPDs es como la joya de la corona, porque estos se van a encargar que todo este flujo de datos y procesamiento de datos pues vayan y funcionen de un lado para otro y sin ningún problema. Claro, todo esto tiene que funcionar, porque esto tiene una parte física, pero claro, luego tiene una parte lógica. Toda esta parte lógica la forma el desarrollo, ¿no? El desarrollo de software, el desarrollo de programas y sobre todo con dos grandes invitados, que esto hasta ahora no hablábamos mucho de ello, pero ahora ya son dos grandes invitados a esta gran mesa tecnológica y que están cambiando el mundo, que es la inteligencia artificial y la robótica y el Big Data. O sea, por un lado, los programas ya, muchos de ellos tienen capacidad de hacerse a sí mismos, esto se llama inteligencia artificial, o sea, esto aprenden, y gran parte del código de programa, del código de programación, ya la propia inteligencia artificial la genera el mismo. Entonces, eso simplifica mucho los trabajos. Ahora ya no voy a necesitar un programador como estaba necesitando hasta ahora, sino voy a necesitar seguramente un técnico de inteligencia artificial que sea capaz de gobernar esa inteligencia artificial para que vea, evidentemente, cómo está desarrollando ese programa. ¿Vale? Hemos hablado un poco de la robótica y me voy a parar en el tema de Big Data, pero voy a hacer un inciso y me voy a pasar a productos y servicios. ¿Por qué? Porque lo que viene ahora es una verdaderamente oleada, una auténtica revolución de nuevos productos y servicios.
Y en esto sí que están todos. O sea, no solo las compañías tecnológicas, sino cualquier tipo de compañía o empresa. ¿Vale? He traído unos ejemplos simples. O sea, esto que, claro, todo el mundo habla, realidad virtual, inmersiva, aumentada, en esto están todos metidos. Todo el mundo quiere, ¿me entendéis por así decir?, hacer productos basados en esto. El Internet de las cosas. Yo tengo una lavadora que habla, no sé muy bien qué es lo que me dice, pero de vez en cuando paso por ahí, cerca de ella, o sea, hola, buenos días, no sé qué, la carga de ropa es tanta. Si quieres empezar a lavar, te recomiendo no empezar a lavar, que la carga sea más... Me habla, me dice cosas, o sea, Internet de las cosas, ¿no? Y esto, pues, no sé, los aparatos a lo mejor de seguridad que tenemos de estas empresas que vigilan nuestras casas, las videocámaras, o sea, todo esto cada vez va a estar más conectado, mucho más. El sector del automóvil, ¿no? La movilidad. Vamos hacia automóviles cada vez más conectados, con mayor eficiencia energética, ¿me entendéis? Mayor autonomía, mayor... Claro, fijaros, o sea, la impresión 3D. Esto, el otro día estaba hablando con una empresa que me decía, bueno, aparte que no encuentra gente que trabaje en temas de gemelos digitales, impresión 3D y todo esto, me cuesta mucho encontrar este tipo de profesiones. En el fondo, porque son profesiones emergentes, son tecnologías emergentes. ¿Os acordáis cuando os he dicho eso de la anticipación? Cuando he dicho lo importante que es en la formación, en el empleo y todo esto, es anticiparse a lo que vaya a ocurrir, para que cuando ocurra tú ya estás preparado, ¿no? Entonces, hablando con este hombre, me decía, claro, la gente no es consciente de la verdadera revolución que es esto de la impresión 3D. Me decía, nosotros ya fabricamos piezas, ¿me entiendes?, que nos viene todo el software y todo viene directamente desde Alemania. O sea, desde Alemania mandan instrucciones, nosotros solo estamos preparando las impresoras, vigilando que todo funciona bien, ¿me entiendes? Pero la impresora se pone a funcionar sola y se pone a funcionar sola 24 horas al día, 365 días al año. Está haciendo piezas para automóviles. Es algo impresionante. O sea, ¿os acordáis cuando os he dicho, vamos a un mundo donde hay que combinar el ocio con la producción, el ocio con el trabajo? Porque va a haber esa capacidad de tener más tiempo para hacer más cosas. Ojalá que la humanidad aproveche ese tiempo para formarse y para aprender, ¿entendéis? Y no solo se dedique a la party, ¿no?, a la fiesta, sino que haga de su tiempo un tiempo mucho más productivo. Gestión energética, esto está a la orden del día. Y os he puesto el tema de interpretación del lenguaje porque esto es muy importante. Y creo, por la labor que desempeñáis en todas las oficinas, y esto es como una señal oculta, pero que es muy importante. Mirad, yo conozco ya muchos ejemplos de personas que su formación académica es humanística, filosofía, filología, psicología, sociología, políticas, etcétera, y están trabajando en el sector tecnológico. Muchas personas. Yo ya conozco muchos ejemplos, ¿no? El ejemplo que más me dejó a mí sobrecogido fue de una mujer que hizo filología hispánica, no encontraba trabajo y todo esto, y decidió empezar a hacer cursos de programación. Estos cursos que tenemos en Digitalízate, que te inician en la carrera, que te meten en la autopista, ¿no? Y ella, pues, cada vez se fue, no sé cómo decir, le fue gustando esto cada vez más. Y fue haciendo cursos cada vez pues, más avanzados, donde ya te daban certificaciones, etcétera, todo esto, ¿no? Bueno, pues esta chica ahora mismo es una directiva de una empresa de software, ¿vale?, que se dedica a esto de la interpretación del lenguaje. O sea, se dedica a todo esto que nosotros le damos órdenes del Siri, al Alexa y todas estas historias que ya no se entienden, y nosotros decimos, oye, ponme música de Mozart, y te coge y no sabes cómo lo hace, pero pone música de Mozart, ¿no? Pues, claro, esto es muy importante, pero las empresas, todas estas grandes multinacionales tecnológicas, los gigantes norteamericanos, pero también aquí en España y en Europa, han decidido que nosotros al final tenemos que interactuar con las máquinas con el lenguaje. O sea, que los teclados, hay que deshacerse de los teclados, como sea. Y que el lenguaje va a ser el primer input que vamos a utilizar para hablar. Eso no es fácil, ¿eh? Eso necesitas a gente que sepa de filología, claro, que sepa de gramática, porque no es simplemente dar una orden.
O sea, hay que dar el contexto, el sentido, el doble sentido que tiene el lenguaje. En un lenguaje tan rico como el español, pues os podéis imaginar, ¿no? O aquí en España que tenemos lenguas cooficiales, ¿me entendéis la complejidad que tiene todo esto? Que a lo mejor mezclamos dos tipos de lenguaje o diferentes acentos. Para eso, claro, necesitas a gente que sepa de esto. Y esos perfiles híbridos que ahora están surgiendo en todo este ámbito tecnológico, esto es lo importante. O sea, gente que tiene una formación, como este caso, de filología, y que lo puede combinar, ¿me entendéis?, con lenguajes de programación. Y que al final surgen unas profesiones emergentes que dan, ¿me entendéis?, solución a lo que hablábamos al principio, necesidades emergentes. ¿Os acordáis al principio cuando hablábamos de las necesidades emergentes? Que dan solución a todo eso, ¿no? Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que de todo lo que hacemos ahora por esta amalgama de productos y servicios vamos dejando rastro, vamos dejando información, vamos dejando millones y millones de datos. Y claro, ya ha surgido una cosa que se llama el Big Data. El Big Data recoge todo eso, lo recoge. Y hay dos profesiones, claro, que son muy demandadas, el Data Builder y el Data Science. O sea, los que, por así decir, construyen lo que se quiere saber, lo que se quiere conocer, ¿me entiendes? Y los que te dicen cómo, ¿me entendéis?, vamos a llegar a conocer todo eso, ¿no? Entonces, estas dos profesiones son muy demandadas en el mercado, lo he dicho al principio. O sea, el Banco Bilbao, Vizcaya, como se llame ahora, que yo no sé, el BBV pues de un plumazo ha contratado a 400 data builders de estos. O sea, es algo impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez vamos a un mundo más personalizado en las ofertas, o sea, más concreto, más anticipador de todo lo que vaya a ocurrir. Si yo tengo una lavadora que me habla y yo le respondo y le digo cosas, yo estoy convencido que mi lavadora, que estará conectada con la multinacional de la marca, pues luego pues dice, hostia, y recibo un correo electrónico de la marca ¿cómo es que lo recibo? Pues a lo mejor ha sido mi lavadora que le ha mandado un mensaje y ha tratado a través de Big Data, porque ha cruzado los datos en el Big Data y al final ha conseguido mi correo electrónico. Y al final me mandan, ¿me entiendes?, una newsletter donde más productos de la marca. Esto funciona así, ¿me entendéis? O sea, es así de claro, ¿no? Vale. Y por último, la ciberseguridad. Esto es importantísimo. Yo no voy a recalcar mucho este tema. Sí recalcaros que en blockchain sí que se necesitan muchos profesionales de blockchain. La cantidad de proyectos que ahora mismo hay en España de blockchain son bastantes, son muchos, ¿vale? Yo precisamente estoy en uno, estoy en un proyecto de blockchain y además relacionado con la formación en prevención de riesgos laborales. Y se está generando una plataforma con tecnología blockchain para garantizar todo el proceso, ¿me entendéis?, y eliminar el papel, eliminar todo el papel que se genera a través de la formación de prevención de riesgos laborales. ¿Vale? ¿Le puedes dar, por favor, a la siguiente? He traído esta para que veáis que en determinadas tecnologías y en el uso de las mismas, pues bueno, nuestras empresas pues no están muy mal, están bien, ¿me entendéis? O sea, tenemos unos datos bastante altos, estamos muy por encima incluso de la media europea en muchas cosas, ¿no? En Internet y la web, en firma digital, medios sociales. Los medios sociales, evidentemente, las empresas lo utilizan para vender o para hacer imagen, o sea, para publicitar las cosas que hacen. Ya en servicios en la nube, ya vamos jodidos, ¿no? Ya el cloud, ahí nos falta. Ahí tenemos una carrera donde tenemos que empezar a correr. Tenemos que duplicar ese dato, ¿no? Del 20%, 28%. Hay unos que están más avanzados, ¿no? O sea, que están en un 30%, ¿qué tal? Pero ahí tenemos que correr. En Big Data estamos bajos, en IoT estamos bajos, en 3D, que es una de las tecnologías que va a cambiar el mundo, también estamos bajos, y en robots también estamos bajos. O sea, es decir, esto es poco a poco, evidentemente. O sea, esto no es aquí y ahora, sino que esto hay que empezar a sembrar, ¿me entendéis? Y poco a poco, y a ir generando profesionales y a ir generando toda esta tecnología. Porque que no se os olvide algo que yo creo que yo estoy convencido que todos vosotros lo tenéis tatuado en la piel. O sea, todo esto lo hacen personas. Sin personas no hacemos nada de esto. O sea, el talento y las personas son los que hacen que todo esto funcione, que todo esto se ponga en marcha. Vale. No sé si le puedes dar tú, por favor. Gracias. Entonces, muy rápidamente, he escogido
dos tipos de estos grandes componentes que están formando la estrategia tecnológica del futuro. Y en el caso, ¿me entendéis?, de los habilitantes, pues los perfiles que necesitan, como veis ahí, pues son instaladores y mantenedores de las redes, técnicos de soporte, técnicos en PRL, aunque parezca esto una tontería, como esto es gente que está continuamente trabajando en alturas, con riesgos eléctricos, espacios confinados. También se necesitan muchos técnicos de prevención de riesgos laborales porque, os he dicho, o sea, en Europa, en España, las normativas son muy exigentes con todo esto. Y necesitas gente que vea que todo se puede hacer y que todo se está haciendo. Y ahora aquí aparece algo nuevo que es muy interesante. Son los técnicos en Open RAN. No sé si sabéis qué es esto o no. Esto es la disgregación de la red. O sea, la parte física por un lado y la parte lógica por un lado. O sea, los hierros, los cables y todo esto por un sitio y todo el software y todo esto por otro. ¿Me entendéis? Y luego hay gente que se encarga de la integración, de la desintegración, por así decir, y luego de la integración. Y esto es algo que está cogiendo mucho peso en todo este tema habilitador. En cloud, arquitectos cloud, administradores cloud, desarrolladores cloud y también analistas de sistemas, ¿no? Analistas de sistemas que vean cómo las redes funcionan y están bien conectadas con el cloud. Nosotros en la paritaria, por poneros un ejemplo, nos hemos concentrado mucho en el tema de los administradores y los desarrolladores, ¿no? Que vemos claramente que es donde podemos sacar a gente del desempleo y se pueden subir a este tipo de carreras profesionales, ¿vale? Y luego en CPDs. Bueno, en CPDs ya tenemos ahí abierto un camino, tenemos abierta una brecha y seguir trabajando en este gran proyecto habilitador, ¿no? Y para dotar climatización, electricidad, energía, soporte, como veis ahí, redes informáticas, ¿no? ¿Le puedes dar tú, por favor? Perdonad, por este inconveniente técnico. Y luego, en todo el tema de desarrollo, sí quería también hacer una parada aquí, ¿no? Los programadores RPA, que os he comentado, los analistas y desarrolladores de software, los especialistas en Machine Learning, en Deep Learning, los programadores de Python, en esto es una locura lo que hay, ¿no? Y luego no he querido, ¿me entendéis?, dejar pasar el tema humanístico. O sea, aquí también se necesita gente con este tipo de preparación académica, ¿eh? O sea, esta gente híbrida que tiene ese componente, bueno, pues académico. El otro día conocí a un filósofo y me quedé alucinado los programas informáticos que hace, ¿eh? Y su formación académica es filosofía, ¿eh? O sea, y me quedé bastante impresionado. Trabaja en una de las empresas más grandes que se dedica al desarrollo de software y él no paraba de hablarme de filosofía, ¿no? De Platón, Aristóteles, Locke, Hume, no sé qué, el tío no paraba de hablarme de todo esto, pero entre esto y esto lo relacionaba todo con la programación y con el desarrollo de software. Yo alucinaba, ¿no? ¿Me entendéis? O sea, y él, bueno, es una persona, además, que le tienen bastante estima y todo esto, ¿no? Y bueno, los que vienen directamente de las matemáticas, de la física y de toda esta historia, ¿no? Y en Big Data, Data Builder, Data Science, matemáticos, analistas de bases de datos. Y algo muy importante y que falla bastante, porque se obvia mucho el tema este del lenguaje R. Y toda la gente que se dedica al Big Data tiene que saber lenguaje R. O sea, no hay otra cáscara. O sea, el que quiera dedicarse a esto tiene que ser muy bueno con el lenguaje R. El lenguaje R es un lenguaje que su objetivo es la estadística. O sea, es sacarle al máximo todo el zumo a toda la programación estadística, fórmulas estadísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un lenguaje que se ha creado, es open source también, o sea, se puede descargar todo el código, se pueden hacer muchísimas cosas con él. Es un lenguaje que surge en las universidades y que se ha ido, ¿me entendéis?, trasladando hacia toda la población, pero hay que saber de esto. O sea, yo no conozco a ningún Data Builder y Science que no conozca R. O sea, conocen R y lo tienen que conocer muy bien. O sea, quien se quiera dedicar a este campo tiene que pasar por R, sí o sí, le guste o no. Yo os cuento esto para que cuando lleguen currículum y cosas, luego pues sepáis también componer y veáis las señales ocultas que hay, ¿no? Bueno, ya estoy acabando. Resumen, perfiles híbridos. O sea, esto lo proyecté también en Zaragoza cuando estuvimos. Las empresas no están buscando los perfiles al uso tradicionales que estamos, ¿me entiendes?, como tradición, ¿me entendéis? Sino que queremos perfiles híbridos.
la importancia del inglés que os he comentado, porque esto frustra mucho, ¿eh? Yo lo he visto, yo lo he vivido en mi carne, ¿eh? O sea, yo me reunía con indios de la India, ¿me entendéis? Con checos de Chequia, con esto, con tal y cual. En mi anterior profesión, claro, los hindúes de la India hablan en inglés, y además en inglés macarrónico. Los de Chequia igual. Había gente de Bielorrusia, había gente de todo tipo. Eso era un equipo de desarrollo de software. Cuando me ha presentado un poco Gerardo, a mí me tocó implantar un sistema de software mundial, a nivel mundial, en todo el mundo, y los equipos de software estaban constituidos por gente de todo el mundo. Claro, con el de Chile me entendía muy bien, porque hablaba el castellano de Chile, ¿me entendéis? O el de Guatemala, y yo hablaba con el de Guatemala y no había ningún problema. Pero claro, cuando hablaba con el de Chequia o hablaba con el de Londres, la cosa cambiaba, ¿me entendéis? Y eso estaba a la orden del día, eso era diario. O sea, el mundo del software, el mundo de la tecnología, nos guste o no, está en inglés. O sea, la gente tiene que concienciarse de esto. Meterse en este mundo hay que tener un cierto nivel, porque si no te vas a frustrar, porque todo el mundo habla de esto, ¿no? Entonces, también piden que la gente sea creativa. O sea, no solo, ¿me entendéis?, ser muy bueno en lo que eres, sino tener esa capacidad de innovación. Yo he puesto ahí Design Thinking, pero hay muchas metodologías de innovación o de creatividad. Esto en las empresas está a la orden del día. O sea, hay que hacer una nueva aplicación y tal y cual. Y primero se paran y ven cómo crear eso, cómo crearlo. O sea, nadie toca una tecla, sino que se paran y se ponen a escribir y a pintar en eso. ¿Me entendéis? Que eso es lo importante. La relación con las empresas. Hay que buscar referentes. La Industry Talks, esto es importantísimo. Buscar referentes en las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Tener un homework guiado, o sea, un trabajo continuo, ese modelo, y lo vuelvo a repetir, ese modelo del long life learning. O sea, vamos a tener que aprender durante toda nuestra vida, e ir haciendo cosas, ¿me entendéis? Porque no hay otra. Y esto es importantísimo. Y luego, claro, aprender sobre cosas reales, sobre ejemplos que se hayan dado, ver los errores, ver por qué hay cosas que no han funcionado y cosas que no han funcionado. Esto se valora mucho en las empresas. O sea, no es lo mismo. Yo tengo un título de no sé qué que no. Yo he estado de becario, aparte de todo lo que he estudiado, pues he estado haciendo prácticas en un proyecto de no sé qué. Eso acompaña muchísimo también, ¿eh? Esto os lo cuento porque es muy importante. Y creo que ya estoy acabando. David. Si le das, por favor. Gracias, Antonio. Luego me ha dicho el de Huawei que vaya a verte. Sí, a las 12. Bueno. Y luego, elementos flexibles. O sea, vamos a empresas... ¿me entendéis? Donde, no sé si por consecuencia de la pandemia o no, donde está imperando el teletrabajo y el trabajo a distancia, y donde está imperando otros modos de trabajar. Incluso ahora las empresas se están preguntando, ¿para qué queremos el espacio del trabajo? Porque no solo lo quieren para trabajar, sino lo quieren para otras cosas. O si yo puedo hacer cosas desde otro lado, desde otros sitios, ¿para qué quiero las instalaciones de mi puesto de trabajo? Entonces, todo esto está reflexionándose mucho, 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 y se están buscando otro tipo de soluciones. Para ello, evidentemente, claro, hay que tener confianza mutua, comunicación, compromiso, un ejemplo grande de responsabilidad por todas las partes, porque vamos hacia otro mundo. El mundo laboral va a cambiar ostensiblemente, ¿no? O sea, no sé si fruto de la pandemia o de lo que sea, fruto de la tecnología, de la digitalización, pero esto va a ir cambiando, se va a ir flexibilizando cada vez más. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de producir de otra manera, lo que os he contado antes, o sea, máquinas que están imprimiendo en 3D continuamente, ¿me entendéis? Sí. RPAs de estos que trabajan 24 horas al día, y yo ahora lo que necesito únicamente es un programador de ese RPA y que vea cómo y que vigile al robot. O sea, claro, todo esto va a cambiar ostensiblemente. Entonces, sí que vamos hacia un modelo muy flexible, muy esto, y a tener en cuenta también. Y nada más, ha sido un gran placer estar con vosotros. Creo que me he pasado de tiempo, lo siento en el alma, pero bueno, estaba muy animado, Almudena. Sí, me ha animado, muy bien. me ha animado, entonces creo que me he pasado como 15 minutos o más, o 16. Lo siento, espero que os haya gustado mucho, que haya sido muy útil. Estoy a vuestra entera disposición por si me queréis formular ahora alguna pregunta a través del chat. Sí, no obstante, yo voy a dejar mi correo electrónico, si alguien lo puede escribir en el chat, que lo ponga, porque yo me brindo a, si alguien tiene alguna duda o lo que sea, que me la envíe. talento@digitales.es, si lo podéis escribir ahí en el chat, ¿vale?
y yo os contesto cualquier duda a alguien que ahora mismo no se le pueda contestar o lo que sea. Digitales.es. Así, ¿vale? Entonces, si no da tiempo a contestar preguntas o esto, por favor, que si alguien tiene alguna pregunta, que me la envíe por ahí, que yo se la voy a contestar, ¿vale? Y nada más. Un placer muy grande estar en esta casa. Pues muchas gracias, Javier. Bueno, nos quedan unos pocos minutillos. Si tenéis alguna pregunta en concreto que podamos resolver ahora mismo, y si no, pues bueno, ya nos has facilitado tu correo electrónico, con lo cual, si se necesita, yo espero que os haya gustado mucho. Más, pues ¿Sabes, Almudena? Vamos entonces a pasar una encuesta de satisfacción, porque nos gusta evaluarnos y nos gusta mejorar y queremos ir siempre a más y mejor. Y bueno, pues el año que viene necesitamos también, vamos a poner en marcha nuevas webinars y queremos vuestra opinión sobre la que acabamos de desarrollar. Entonces, si os parece bien, Almudena, indicas un poco cómo va a ser esta encuestación en directo antes de que os desconectéis. Bueno, solamente os vamos a pedir que respondáis a 2 preguntas. La primera va a ser si te ha resultado interesante esta exposición que ha hecho Javier. ¿Te ha resultado interesante? De poco a mucho, clicáis para las estrellas, lo que consideréis más adecuado. La segunda pregunta va a ser, ¿tiene aplicación para tu puesto de trabajo? Lo que ha expuesto Javier Miranda. Y en base a estas respuestas nos va a salir la opinión que tenéis del evento que acabamos de tener. Lo pueden hacer ya en directo, ¿no? Lo podéis ir haciendo y vais saliendo. En el chat, ¿no? En el chat. Contesta la gente. Sí. Muy bien. Bueno. Como bien veis, hemos grabado esta presentación y, bueno, la tenemos, la vamos a colgar en el grupo Teams de la red COE y veremos a ver la oportunidad de, bueno, de difundirla con mayor, bueno, pues que tenga una mayor audiencia. Está ya, ¿no? ¿Cuánta gente ha votado? Ha votado ya todo el mundo. 220 respuestas. 220 respuestas ya. 88 respuestas a la primera pregunta. Bien, pues esto es estadística en directo. Tenemos, me parece, una mano alzada. Fabuloso, ¿no? Fabuloso, Javier. Podemos ver lo de... En muchos momentos hemos tenido 600 personas conectadas. Es mucho, ¿eh? Nunca he tenido una audiencia así. Javier nos comenta que nunca ha tenido una audiencia tan intensa y plural al mismo tiempo. Estuve una vez con estudiantes de formación profesional, pero no llegaron a este número, ni mucho menos, ¿no? Y no era tan plural ni de tantos sitios. Esto es importantísimo también, claro. Bueno, pero tú entiendes más que yo de las valoraciones. Es una valoración muy positiva. 600 personas en directo es muy positivo. Sí, bueno, nos da exclusivamente tiempo a 2 personas que parece que tienen la mano alzada, que es Rocío. A ver, que habilitamos el micrófono, una intervención muy breve porque ya vamos a dar lugar al cierre. Rocío puede hablar, Rocío, tienes que activar el micro para poder intervenir. Hola, buenos días. Hola, ya te escuchamos. Nada, brevemente, no puedo hacer la encuesta, no sé por qué, no encuentro el chat, simplemente lo digo de palabra, que me ha gustado mucho, ha estado muy bien, muy didáctico y sí que yo para la oficina de empleo de la INIEL sí que nos vale todo lo que se ha expuesto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. Perdona. Tenemos otra pregunta más que podemos abrir, si es alguna cosa específica para Javier. ¿Y vaya? ¿Tiene que activar el micrófono? ¿Y vaya, nos escuchas? ¿Puedes activar el micro?
Bueno, pues parece que no. Enrique, entonces, desde una oficina de empleo, no sé cuál es. Debe ser la Sí, es misma. la misma. A ver si puede activar micro alguno de los dos. No, pues no podemos activar el micro. Bien, Se lo pues, tienen que activar ellos. pues lo tenéis que activar vosotros el micro, sí. A ver, Montserrat. Montserrat Pérez. Ramírez. Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Javier, por tu intervención. Yo sí que tenía una pregunta importante, sobre todo, ¿qué se está haciendo en inversión para docentes, sobre todo en formación profesional? En la formación profesional en nuevas tecnologías, por ejemplo, un caso muy concreto, pero seguro que no es el único. En Madrid hay un centro en el que el profesor de ciberseguridad se fue y no han podido, estuvieron 2 semanas para encontrar otro y la persona que han metido no es un especialista en ciberseguridad. Ese es un campo muy importante, la formación que se está haciendo, los requerimientos que están pidiendo para los docentes de formación profesional quizás debería cambiar, ser otro y potenciar a profesionales que estén en el campo para que puedan formar a los nuevos profesionales, ¿no? Sí, bueno, mira, muchas gracias por tu pregunta porque como ves en mi intervención lo he comentado, la importancia clave que tienen los profesores, ¿no? Los profesores o los docentes en todo lo que hacemos. A ver, yo no conozco los presupuestos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, evidentemente. Y además trabajo mucho más en la formación profesional para el empleo. O sea, como os he comentado, esta pieza clave que es la estructura paritaria sectorial, que os he comentado y he dedicado unos minutos ahí importantes en mi intervención, aquí sí que os puedo decir que desde esta estructura paritaria sectorial, para nosotros sí que es un objetivo claro el tener profesores o el tener docentes o el tener personas evidentemente preparadas que sean capaces de transmitir el conocimiento a otros, que pueden ser profesionales de las propias empresas con, con la verdadera garantía de que tienen capacidades didácticas y de comunicación, etcétera, etcétera, pero que es una preocupación. Os he puesto ejemplos de cómo nosotros estamos solventando esto. Por ejemplo, el aula 5G de Getafe, cuyo primer objetivo ha sido la formación de profesores, o sea, el tener ese ecosistema de contar primero con profesores que sean capaces luego de extender todo esto, porque era una pieza fundamental. O sea, si tenemos una tecnología nueva, tenemos los medios, tenemos los recursos, se puso en marcha y claro, y ya vimos en ese primer momento la necesidad de profesores. Ahora nosotros también hemos presentado otro proyecto donde hemos incluido a profesores. O sea, hemos dicho, está muy bien, claro, y objetivos, desempleados, empleados, etcétera, y todo esto, pero pongamos también como objetivo a profesores, ¿me entiendes? Que los profesores también aprendan estas tecnologías y que sean también objetivo nuestro. Yo te puedo asegurar que desde la estructura paritaria nuestra es un objetivo. O sea, todo lo vemos a nivel de plan de referencia sectorial o a nivel de proyectos e iniciativas concretas de formación, lo vemos también con esa óptica de que los profesores sean un objetivo clave a los que hay que formar en todo este discurso que os he contado de la estrategia tecnológica del futuro. O sea, es que es una pieza clave. No sé si me he explicado o no, pero no conozco los presupuestos del Ministerio de Educación en esto. Sí. Pues yo creo que tenemos margen para una o máximo 2 preguntas más. Susana Vegara, cuando quieras activa micro. Sí, se la oye ya. Se te escucha. Bueno, yo trabajo en el SOIC, trabajamos con usuarios en muchas ocasiones en riesgo de exclusión social, trabajamos con refugiados de Ucrania. Por ejemplo, nos encontramos con el caso de los refugiados de Ucrania que saben inglés, por ejemplo, no tienen titulación homologada y pueden tener competencias en el marco de la ciberseguridad. No sé si mi pregunta es, ¿talento o titulación? ¿Esta gente tiene cabida? Sí, sin duda. O sea, de hecho me consta que hay algunas empresas de nuestra asociación, de este ámbito tecnológico, que están contratando, en este caso, a personas de Ucrania, ¿no? Que han tenido que salir de su país en estas condiciones y les están contratando para ocupar diferentes puestos tecnológicos. Porque es personas que vienen con mucho talento, con mucha experiencia tecnológica
Y ese perfil híbrido que yo os he dibujado al final lo cumplen de maravilla, además. O sea, os estoy hablando de empresas operadoras de telecomunicaciones y empresas de la industria, ¿me entendéis? Más digital, más, por así decir, más del desarrollo de software que hemos comentado cuando estábamos comentando este ecosistema tecnológico, ¿no? Cuando dices título o talento, a ver, esto es un binomio muy complejo, ¿no? O sea, los títulos son necesarios porque los títulos garantizan, o sea, es una garantía, el Estado tiene que garantizar cosas, esto no puede ser cualquier, ¿me entendéis? Ahora mismo hay una tendencia a creer de que cualquier conocimiento o cualquier capacidad se puede aprender de una manera muy rápida, ¿no? Cuando una carrera profesional implica un esfuerzo, y ya no voy a hablar de carrera profesional, voy a hablar de desarrollo profesional, de una persona que decide en su vida desarrollarse profesionalmente en algo. Esto implica un esfuerzo. Hemos hablado de ese concepto de long life learning, implica aprender casi a diario cosas nuevas, estar muy despierto, muy proactivo. Esto que estamos haciendo nosotros hoy, que hemos hecho hoy, perdonad, esto que hemos hecho hoy, esto es aprender todos los días. O sea, esto en el fondo es algo muy importante porque, oye, seguramente que muchos de vosotros ya tenéis una idea un poco más clara, espero haberlo hecho muy bien, pero tenéis una idea mucho más clara de lo que es este sector tecnológico, por dónde va, qué estamos demandando, qué nos ocurre, etcétera, etcétera. Claro, combinar el título con el talento, esa es la clave. ¿Por qué? Porque hay que garantizar también que las personas realmente saben lo que dicen, no dicen lo que saben. O sea, yo no soy muy partidario de todos estos experimentos de bootcamps y cosas de estas por el estilo porque me dan un poco de miedo. O sea, es decir, cuando te dicen, usted se va a convertir en un programador Java en 3 meses y no sé qué, y le garantizo un puesto de trabajo y tal y cual. Cuidado con esto, cuidado con esto. Fijaros que todo mi discurso ha estado, sobre todo, muy centrado en que lo que realmente interesa es que las personas estén motivadas por entrar en este sector y realmente decidan tener una carrera profesional larga. O sea, no una carrera profesional que va a durar 1 mes, 2 meses o 3 meses y en 2 meses me voy a convertir, no sé, en un operador de satélites. Esto también se lleva mucho ahora y es una demanda muy importante. O sea, los operadores de logística que van dibujando las rutas, ¿me entendéis?, de los camiones y tienen que interlocutar con satélites, etcétera. Claro, eso no lo haces en 2 meses o en 3 meses. O sea, necesitamos introducir a la gente en el sector y que luego esté lo suficientemente motivada para ver que ahí puede desarrollar una vida profesional, ¿me entendéis? O sea, pero, claro, eso es una conjunción de título y talento, sin duda alguna, de título y talento. O sea, no hay que desechar una cosa por otra, no, hay que intentar conjuntar las dos cosas y aquí el Estado yo creo que tiene un papel muy importante. O sea, el Estado debe garantizar que las cualificaciones profesionales, los certificados de profesionalidad y todas estas cosas es que son válidos, o sea, valen para algo, no valen para tenerlos ahí, en un rincón. Ese es el tema, ¿vale? Muchas gracias, Javier. Perdón. Yo creo que como ya son las 10:31, le damos paso a la subdirectora general de Políticas Activas, que nos acompaña Carmen Menéndez González Valenzuela. Carmen, cuando quieras, Maru. Hola, buenos días a todas y a todos. Ya finalizando este importante webinar, lo primero que quiero hacer es felicitar al COE, al Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo, a Almudena Jaspe, a Almudena Mazuelas, a Ana, a todo el equipo, Belén, porque esta red de centros de orientación, emprendimiento e innovación para el empleo, que como conocéis bien hemos conseguido poner en marcha a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia y los fondos Next Generation, nos están permitiendo este trabajo en red que, como siempre nos gusta decir, es una red física, pero también es una red virtual. Aquí lo estamos viendo hoy de manera muy clara, como además una de las principales tareas que va a impulsar la red y desde luego el Centro de Orientación Estatal es todo lo relacionado con la formación y en este caso con la formación del personal orientador. Sabéis que creemos en la palanca principal de la orientación como el motor que permite la mejora de la empleabilidad de las personas, porque vivimos en un mundo en el que hay
muchísima información, a veces incluso sobre información, pero que la capacidad de discernir y de conocer exactamente lo que puede ser adecuado, lo que puede ser útil para las personas que demandan empleo y también para las empresas, tiene que ir siempre guiada y acompañada de un proceso de orientación como el mejor factor, además, de nivelación de la igualdad de oportunidades. Y hoy, con esta actividad que ha protagonizado Javier Miranda, a quien yo creo que algún día habrá quien le haga un reconocimiento por lo que está aportando profesional y personalmente, Javier, a todo lo que es el acompañamiento al proceso de transformación digital. En mi opinión, en este momento, el factor clave al que tenemos que afrontar desde los servicios públicos de empleo tiene muchísimo que ver con este proceso de acompañamiento a la transformación digital, no con la digitalización, que no es un mero, permitidme la expresión coloquial, que no es un mero cacharreo, sino el proceso de transformación digital. Y ese proceso de transformación digital hay una estructura paritaria sectorial que, por el empeño de algunas personas, entre las que Javier tiene mucha responsabilidad, está funcionando desde luego de un modo ejemplar. Esta estructura paritaria sectorial, sabéis que son órganos paritarios de la negociación colectiva sectorial a nivel estatal, encargados expresamente de la vinculación entre la formación profesional para el empleo, la formación en el ámbito del trabajo o como nos quieran denominar, que nosotras ya el nombre es casi lo de menos, lo que nos importa es actuar y seguir actuando en la vanguardia, y que llevan y vinculan con la negociación colectiva, y por eso es tan importante su posicionamiento activo desde el conocimiento de la realidad sectorial. El conocimiento de la realidad sectorial, que en el caso de la economía digital tiene la peculiaridad, por una parte, de representar, por supuesto, a una serie de CENAEs del sector tecnológico, pero luego tiene también, yo creo que la generosidad, la inteligencia y la brillantez de ser conscientes que para ello es preciso hacer una acción transversal que llegue absolutamente a todos los sectores, a todas las ocupaciones y desde luego a quienes estáis desempeñando la tarea principal de la orientación y del acompañamiento a las personas desempleadas, a las personas demandantes de empleo o a las personas trabajadoras en procesos de mejora de empleo. Este online learning, live learning del que hablaba Javier, ese aprendizaje a lo largo de toda la vida, sabéis que ahora mismo, bueno, ya desde hace mucho tiempo, a mí siempre me gusta decir que esta formación continua o formación continuada, ¿no? Como ahora está en el faro de todas nuestras actuaciones, bueno, pues que afortunadamente tenemos unos procesos en España, que en otras cosas pues tenemos nuestras debilidades, pero en este caso los procesos de formación continua están asentados desde hace muchísimos años en un sistema muy consolidado que tiene mucho margen de mejora, como todo, pero que es una base muy potente para poder desarrollar todo este proceso que va desde la detección de necesidades formativas, con nuevos prototipos de detección de necesidades formativas que nos ayuden a darnos la base y el soporte para la planificación y la programación de la oferta formativa, al gran paso del acompañamiento, que sería el ideal, que sería el óptimo, es decir, que no haya una persona que participe en una acción formativa del sistema que no venga derivada de ese proceso de acompañamiento, que no venga acompañada, porque como muy bien señalaba Javier ahora, no solamente se trata de adquirir una competencia rápida, vivimos en un mundo muy vertiginoso y muy rápido, pero la combinación entre conocimientos, competencias, habilidades, bases sólidas que permiten trayectorias profesionales combinadas con adquisición de competencias a través de instrumentos ágiles que al mismo tiempo permiten esa actualización permanente de las competencias y los conocimientos de las personas trabajadoras y, por tanto, de la mejora de la competitividad de las empresas, es un continuo. Yo creo que hemos tenido la enorme fortuna de contar, y tenemos la enorme fortuna de contar con personas como Javier Miranda. Yo quiero agradecerte, Javier, de verdad tu compromiso, porque eres una persona brillante, innovadora,
que siempre además está imaginando el paso siguiente, de las que los retos son continuos. Y quiero felicitaros, agradeceros muchísimo la activa participación, más de 920 inscripciones, más de una media durante toda la sesión de más de 600 personas conectadas. Creo que es un exitazo. Almudena. Tenemos una dobles almudenas, Ana, nuestra subdirectora general adjunta Belén Rebollo. Y nada, finalizo con esto diciendo que estoy convencida que este es un comienzo, que es una muy buena iniciativa que tendrá que tener una continuidad en el tiempo, abordando diferentes temáticas y sobre todo también pues haciéndoos un llamamiento a que, como ya sabéis que nos gusta practicar y aplicar las lecciones aprendidas de la escucha activa, pues que nos hagáis llegar también propuestas temáticas que puedan ser de vuestro interés, porque aquí está un equipazo del COE dispuestas a organizarlas, a ponerlas en marcha y a buscar a las personas expertas que realmente tengan esa capacidad de compartir conocimiento y de ayudarnos a seguir mejorando en nuestra importantísima tarea día a día. Javier, muchas gracias y muchas felicidades por la organización de esta webinar tan interesante y muchas gracias a vosotras y a vosotros por esa participantes en esta webinar, por ese proceso de aspiración a la mejora continua en vuestra tarea, que también dice mucho del compromiso del servicio público como el que tenéis estando en la primera línea. Muchísimas gracias a todas y a todos.